¿Está grabando? Sí. La anterior vez hemos visto una introducción a lo que es tiro parabólico. Hemos visto unas ecuaciones y esta parte, repito, porque es importante que visualicen, entiendan o por lo menos memoricen algunos aspectos del tiro parabólico. Tac, 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 tac. Entonces, ¿no? Retomo lo que habíamos cumplido la anterior vez. Que si yo... con suerte. Que si lanzamos un proyectil, vemos la flecha verde, que es la velocidad, ya el vector velocidad, vemos que tiene un tamaño y tiene una dirección que va cambiando. Y vemos que siempre es tangente a la trayectoria azul. Ya, repito, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, que es la línea azul. Y si vemos la aceleración, que es la flecha amarilla, vemos que es una aceleración que nunca cambia. Esta aceleración es la gravedad. Esta gravedad provoca que se forme una parábola. Si la gravedad tuviera otra forma, si no fuera hacia el centro de la Tierra, si es que no fuera constante, la trayectoria sería diferente, no sería para una parábola, sería otro movimiento y no sería un tiro parabólico, ¿ya? Entonces siempre hacia el centro de la Tierra y nunca cambia de tamaño. La velocidad va evolucionando, vemos que es una flecha que va haciéndose más pequeña, más grande, pero siempre tangente a la trayectoria. Y si vemos las componentes, fíjense, ahora vamos a ver solamente las componentes de la velocidad. Vemos que hay una parte horizontal y una parte vertical. Y vemos que esto también va evolucionando. ¿Qué podemos decir de la parte horizontal? Que nunca cambia de tamaño. La velocidad horizontal es constante. ¿Por qué? Porque no hay aceleración horizontal. La aceleración es totalmente vertical hacia abajo. Y vemos que la aceleración que es vertical hacia abajo, que es la gravedad, justamente provoca que la parte vertical de la velocidad vaya haciéndose cada vez más pequeña. Fíjense, tac. Tac, a ver, acá haremos una pausa. No, un ratito, esperaremos que acabe. Tac, tac, tac. Ahora sí. Pam, pam, pam. Fíjense, es grande y se hace cada vez más pequeño. Luego se hace cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y un caso especial es cuando estamos en la cima. En la cima, la velocidad vertical es 0. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún comentario o duda de esto que estamos repitiendo en la anterior clase? Ok. Espero que entiendan o mínimamente memoricen, ¿ya? Estos aspectos que acabo de describir, que son importantes. Puede que algo así entre en alguna pregunta teórica en el examen. Ahora, algo que podemos decir extra. Bueno, varios de ustedes han hecho la tarea de la lectura, varios no. Insisto que hagan las lecturas. Son puntos fáciles de obtener, más fáciles que los puntos de los exámenes, ¿ok? Entonces, no descuiden esa parte. Ahora, los que han hecho la lectura, había lo que era los videos sobre el tiro parabólico. Hay varios entre ustedes que han hecho esto. Déjenme ver. Tac. A ver, Stephanie, creo que estás en clases. O Iber, ¿qué cosas han rescatado de la lectura del tiro parabólico? Stephanie o Iber. Es necesario analizarlo separadamente, digamos, el trayecto en X y el trayecto en Y para hacerlo más fácil.
Ya, está muy bien. Iber. Iber está o no está. Creo que no ha llegado todavía. No estás. Iber, ¿tú qué recuerdas de las lecturas? Iber. Iber está en el chat, ¿Ah, está en el así chat? que no tiene Ah, ok. micro. Ah, cierto. Gracias. Si no, Leoni, algo que nos puedas comentar. Había un video que hablaba de alcance máximo y altura máxima, que deducía esas ecuaciones. ¿Alguien que quiera comentar al respecto? Pues el alcance máximo era cuando la velocidad llegaba a cero y Eh, su aceleración cambiaba después después del punto cero de la velocidad. ya, esa es creo que la altura máxima. Y el alcance máximo, si vamos acá al demo, tenemos lo siguiente. Tac, fíjense. Lanzamos algo, ¡paf! ¿Ya? Entonces tenemos acá lo que llamamos altura máxima. Y esa altura máxima es, como dijiste, cuando la velocidad en Y es cero o cambia de dirección. Y el alcance máximo es esta distancia. ¿Ya? Entonces voy a lanzar todo a 15 metros por segundo, ¿ya? Y voy a ir cambiando el ángulo. 68. Fíjense, voy a hacerlo más vertical a 87 grados. Luego a 50 grados, 52 grados, para tac, tac, a 45 grados, luego voy a bajar más a 37, a 25, etcétera, etcétera. ¿Cuál? Acá más haremos unos cuantos. ¿Cuál ángulo me permite llegar más lejos? ¿Alguien ha notado? Si no me Arriba de equivoco, los 60. 45, ¿no? A ver, empecemos con Rodrigo, luego con Leoni. Rodrigo, de nuevo, por favor. Si no me equivoco, son 45 grados. 45 grados. Vemos acá. Y Leoni, ¿tú qué decías, perdón? Sí, son 45. 45 grados, ¿verdad? Cuando estamos alrededor de 45 grados, llegamos acá. ¡Paf! Si es que hago un ángulo más pequeño, llego, mi alcance es menos. Si es que hago un ángulo más grande, mi alcance también es menos. ¡Paf! Fíjense, tac. Acá un poquito, acá podemos ver que más o menos llego a la misma distancia que con el ángulo más pequeño de 45. Pero este de acá de 45 es el que me permite llegar al alcance más grande, ¿ya? Entonces es algo que también se puede memorizar, eso de 45 grados, pero sería más interesante que entiendan por qué 45 grados es el alcance más grande. Y eso vamos a verlo ahora analíticamente. Un ratito, ¿dónde está? Conectaré la tableta. Mientras me conecto, les recuerdo que hoy tienen que presentar la práctica. Y muy importante, como está escrito en la práctica, cada número de ejercicio tiene que estar en grande, ¿ya? Tiene que estar bien visto el número del ejercicio, tiene que estar bien visto el inciso del ejercicio y tiene que estar bien visto la respuesta, ¿ya? Todas las respuestas de un problema, un inciso, tiene que estar enmarcado, ¿ya? Si no está enmarcado, corren el riesgo de que no lo encuentre rápido. Si no lo encuentro rápido, simplemente no corrijo. Ya no es nada complicado enmarcar sus respuestas. No es nada complicado que esté bien vistoso el número y el inciso de lo que están respondiendo. ¿Dónde está esto? Pues, un ratito, por favor. Tac. Acá. La entregas hasta la medianoche en Neo. No se olviden también del reporte grupal, eso es importante para ver que han trabajado de manera grupal y no solamente una persona ha hecho todo. Tac, tac, tac. Ya. Entonces,
Para el 60% de la clase que ha hecho la lectura, ¿ok? Tienen puntos de la lectura, muy bien, y entienden estas ecuaciones, ¿verdad? Stephanie, ¿me puedes confirmar? Leoni, ¿me puedes confirmar que en la lectura hay uno de los videos que habla de alcance máximo y altura máxima, ¿cierto? Sí, Ya, entonces ustedes entienden esta parte. Y los que no han hecho, lamentablemente, no entienden muy bien esta parte. Y es importante que hagan las lecturas. No es opcional, sino se van a estar perdidos, ¿ya? En los videos se deduce esta ecuación, ¿ya? Tenemos el tiro parabólico que tiene este movimiento. Esto de acá es lo que llamamos altura máxima. Esto de acá es lo que llamamos alcance o alcance máximo. Esta ecuación se deduce en el video de la lectura. Esta ecuación se deduce en el video de la lectura. No lo voy a hacer. Ya no tiene sentido que lo vuelva a repetir. Lo que sí es deducir rápidamente cuál ángulo me da un alcance máximo. Esto lo llamamos alcance nomás. ¿Cuál ángulo me da un alcance máximo? Como hemos visto en la simulación, cuando lanzamos a mismas velocidades, pero con diferentes ángulos, tenemos diferentes alcances. Y este ángulo en particular, de 45 grados, me permite llegar más lejos. Tenemos esta ecuación de acá. Esto de acá lo copiaremos mejor para que todo esté en un lugar. ¿Y ahora por qué me sale esto? Pucha. ¿Cómo tengo que hacer? La desconfiguro. No, acá estás. Ok. Tac. Guardar. Tac. Margen. Ya. Entonces, ¿cuál ángulo me da un alcance máximo? Ya sabemos, ya les hemos dicho que es 45 grados. Ahora, lo interesante sería entender cómo se llega a esos 45 grados. Esta es la ecuación de R. Levante la mano el que me pueda proponer una manera de este alcance R que está dado por esta ecuación, seno de 2 θ sobre G. ¿Cómo digo que para esta ecuación, si yo coloco 45 grados, no 30, no 60, sino 45, ¿cómo digo que esta ecuación o esta función es máxima? ¿Alguien tiene alguna proposición? Por un punto, 2 puntos, 3 puntos. Ya, hay dos métodos, uno fácil, uno un poco más analítico. Inge, disculpe, ¿podría dar así mediante visual No te la entendí bien. respuesta? Mediante visualmente, porque si Ah, tiramos a 90 grados, sabemos que va a caer en su mismo lugar, ya, pero si tiramos a 0 grados, teóricamente igual se va a quedar en el mismo lugar. ya, entonces haces Así la mitad, que digamos. sí, la mitad sería el mejor punto. Ya, no está mal, es un razonamiento válido. ¿Alguien más? La mitad del mínimo y del máximo, digamos, ¿no? Con 0 llegas en 0, con 90, digamos, con 90 grados llegas acá, con 0 llegas acá. Entonces dices más o menos
¿Por qué no la mitad? No está mal. Y ver qué es lo que nos dices. Ok, eso es lo que iba a decir también. El método fácil es lo que nos dice Iber, que con haciendo derivadas. Cuando ustedes tienen, casi todos han visto cálculo, cuando ustedes tienen una función f de x y quieren hallar cuál es el máximo de la función, ¿no? Digamos, tenemos una función cualquiera, queremos hallar cuál es este máximo, para qué x es este máximo, x0. ¿Qué es lo que hacemos? Derivada, ¿no? Yo creo que la mayoría me entiende, ¿no? Creo que no es chino para la mayoría, creo que casi todos han hecho cálculo 1. Eso lo voy a hacer rapidito, ¿ya? Decimos, esta es la función. Derivo la función en función de lo que quiero analizar, el ángulo. ¿Ok? Esto es constante. BI cuadrado son constantes en este contexto. G es constante. La derivada del seno, que es, los que han visto cálculo 1, Rodrigo, Benjamín, Camila, la derivada del seno es el, Y perdón, Sí, no. coseno, seno derivada ¿no? Coseno de 2 teta. Y derivo lo de adentro. La derivada de 2 teta es 2, ¿no? La derivada de 2x, ¿qué es? Es 2, ¿ya? Todos los que no han hecho cálculo 1, que son algunos, sí están no van a entender muy bien esta parte, pero no es grave. Y ahorita voy a explicar otro método que sí quisiera que entiendan. Y cuando derivamos para hallar un máximo, ¿qué hacemos? Igualamos a 0. Derivamos, igualamos a 0 para hallar máximos o mínimos. Y de acá tenemos nuestra ecuación. De acá, de esta ecuación, que igual a 0, BI cuadrado G2 lo puedo eliminar, ¿verdad? Divido todo entre BI cuadrado, multiplico por G, divido entre 2. ¿Qué me va a quedar como ecuación? Que el coseno de 2 teta es igual a 0. ¿Qué ángulo? ¿Para qué ángulo el coseno es 0? Eso sí, más de uno me tiene que responder. Es trigonometría. ¿El coseno para de qué 90. ángulo es 0? ¿Perdón? Para 90. Para 90. Entonces el ángulo es 90 grados. Y de acá estamos encontrando que para 45 grados, este ángulo particular maximiza esta función. Para este ángulo, R va a ser máximo. Hemos deducido lo que habíamos visto en la simulación. ¿Ya? Es una aplicación de cálculo 1 en este contexto de física. Algo tal vez un poco más analítico sería lo siguiente. Si no sabemos cálculo 1, pero sí sabemos analizar. Decimos, esto es la función del alcance máximo. Esta función depende de con cuán grande sea la velocidad inicial, depende del valor de la gravedad, pero la gravedad es constante. Y vamos a ponernos en un contexto que vamos a lanzar todo a la misma velocidad inicial, ¿no? Acá la velocidad inicial es la misma para todos, 50 metros, ¿ok? ¿Qué es lo único que varía? El seno. Entonces, si nosotros recordamos, todo el mundo ha visto esto en colegio, el seno empieza en 0 y tiene este comportamiento. El seno empieza en 0 y lo que hay dentro, ¿ya? Lo que hay dentro del seno, cuando eso es acá 90 grados, mentira, cuando está acá es 90 grados, eso han visto, seno de 90 es 1, el seno de 180 es 0, y cuando estamos acá en 360 grados, volvemos acá. Ya, espero que no sea muy complicado lo que estoy explicando, es algo que normalmente han visto antes. Esta es la función seno, ¿ya?
Esto y esto son constantes. Tengo que analizar solamente cómo varía esta R. Solo depende de cómo varía el seno. Quiero hallar cuándo esto es máximo. ¿Cuándo esto va a ser máximo? Cuando esto sea máximo. ¿Cuándo esto es máximo? Acá. ¿Ok? Esto es máximo acá y no sabemos que este máximo, cuando el seno es 1, ¿ya? El valor del seno es 1. Y eso se da cuando el ángulo es 90 grados. Normalmente saben eso. Todos los que no han hecho cálculo 1 también saben eso. Entonces, cuando el ángulo es 90 grados, cuando 2θ es 90 grados, es máximo. Podemos llegar directamente a esta ecuación analizando simplemente esta fórmula y recordando la forma que tiene el seno. ¿Ya? ¿Dudas, comentarios? Ya, voy a anotar. A ver, Rodrigo participó, Leoni también, Jonathan también. Creo que Stephanie también. ¿Me olvidé de alguien? Voy a poner Rodrigo, Leoni, Jonathan, Stephanie, ok. Ya. Entonces, Creo que faltaría Iber. Iber, cierto, gracias. Ya, algo que quiero remarcar. Los que no han visto el video, véanlo, ok, si tienen tiempo. Estas ecuaciones. En el examen, pongo un problema y ven su formulario, algo que no he dicho antes. Los exámenes tienen derecho a formularios. No sirve de nada que memoricen fórmulas, ¿ya? Tienen fórmulas, eso no se preocupa. El examen es para analizar y utilizar bien las fórmulas. Entonces, en el examen, ven en su formulario, o sea, memorizado fórmulas y ven que se pide una altura, reemplazan datos, paf, mal. Se pide una distancia, ven esta fórmula, reemplazan datos, paf, mal. ¿Por qué mal? Porque estas fórmulas son solamente, ¿ya? Solamente para alcance máximo, solamente para este contexto. ¿Cuál es este contexto? Esto de acá. Parto del suelo y llego al suelo. Solo para ese contexto. Si tuviéramos otro contexto, como el que van a tener en la práctica, creo, y vamos a hacer hoy día también, que parto en un edificio y llego al suelo, es otro contexto, no es lo mismo. ¿Ok? Si tenemos otro contexto que parto del suelo y llego a una montaña, digamos, es otro contexto. Entonces, si tienes un problema así y te piden la altura máxima, el alcance máximo o el tiempo de vuelo, acá hay una fórmula para el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es esto de 2TA y TA es esto de acá. Y utilizas esas fórmulas, pues te van a dar resultados que son erróneos, ¿ya? Entonces, estas fórmulas solamente para este contexto. ¿Ok? Altura máxima, alcance, tiempo que llegamos a la altura máxima es esto de acá, y el tiempo de vuelo es 2 veces este tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos a cosas más generales, no solamente a un caso particular, sino cómo hacemos algo de este estilo. Ok.